Vivimos en un mundo profundamente marcado por el enojo, la agitación y la amargura. Muchas personas caminan por la vida cargando una hostilidad constante motivada por situaciones que ocurrieron hace años. Este enojo no tratado actúa como un incendio forestal que destruye matrimonios, quiebra la relación con los hijos, arruina oportunidades laborales y deteriora la salud física y espiritual. La gran tragedia de nuestra era es que innumerables personas están enojadas y ni siquiera lo saben. Solo experimentan un malestar interior continuo sin comprender su verdadero origen. Por otro lado, existen quienes son conscientes de su ira pero deciden alimentarla diariamente, manteniéndola a fuego lento durante décadas. La palabra de Dios aborda esta realidad de manera directa. La Biblia no ignora la existencia del enojo, pero establece límites claros e instrucciones precisas sobre cómo manejarlo. La ira en sí misma no es necesariamente un pecado. La clave radica en su naturaleza y en el propósito hacia el cual se dirige. Existe un enojo malo y destructivo, pero también existe un enojo bueno y piadoso. Para sobrevivir en este entorno, es indispensable aprender a identificar la ira en nuestro propio corazón, reconocer sus detonantes y someter cada respuesta emocional a la voluntad de Dios. Para abordar el problema con precisión, debemos definir qué es la ira. La ira es un sentimiento intenso de disgusto, hostilidad o indignación que surge ante una amenaza, un insulto, una injusticia o una frustración, ya sea real o imaginaria, dirigida hacia nosotros o hacia alguien importante para nosotros. Esta emoción posee una intensidad que va mucho más allá de una simple irritación pasajera. Mientras que las pequeñas molestias diarias suelen disiparse en poco tiempo, la verdadera ira permanece en la mente y el corazón hasta que se aborda y resuelve la causa que la provocó. Las emociones fueron diseñadas por Dios como una respuesta de primera línea ante la vida. Él nos dotó de la capacidad de sentir amor, gozo y paz, pero también de experimentar frustración e indignación para ayudarnos a detectar el peligro y la injusticia de manera inmediata. Las emociones son detonantes creados para impulsarnos a la acción justa. Sin embargo, el error ocurre cuando permitimos que las emociones gobiernen nuestro comportamiento. El ser humano debe filtrar cada emoción a través de la voluntad piadosa. La persona que se deja llevar por sus impulsos emocionales vive en una montaña rusa constante, incapaz de resolver los problemas de fondo y propensa a generar desastres en sus relaciones y en su vida espiritual. La ira no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Se divide en tres expresiones principales: la rabia, el resentimiento y la justa indignación. La primera manifestación es la rabia, conocida como la ira del barril de pólvora. Es un estallido violento, repentino e incontrolable que explota sin previo aviso, dañando a cualquiera que se encuentre cerca. Las personas con este tipo de ira tienen una mecha corta y frecuentemente justifican sus explosiones culpando a su personalidad, a su herencia familiar o a las circunstancias. La rabia es la causa principal de la violencia, los delitos y el abuso en el hogar. La segunda manifestación es el resentimiento, denominado la ira de la olla de cocción lenta. A diferencia de la rabia, el resentimiento es interno y silencioso. Se cocina a fuego lento durante meses o años, acumulando amargura, odio y hostilidad. Aunque no parece destructivo a simple vista porque no genera gritos inmediatos, es una enfermedad emocional que destruye la salud física, la paz mental y la plenitud del individuo hasta que finalmente estalla de formas devastadoras. La ira no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Se divide en tres expresiones principales: la rabia, el resentimiento y la justa indignación. La primera manifestación es la rabia, conocida como la ira del barril de pólvora. Es un estallido violento, repentino e incontrolable que explota sin previo aviso, dañando a cualquiera que se encuentre cerca. Las personas con este tipo de ira tienen una mecha corta y frecuentemente justifican sus explosiones culpando a su personalidad, a su herencia familiar o a las circunstancias.
La rabia es la causa principal de la violencia, los delitos y el abuso en el hogar. La segunda manifestación es el resentimiento, denominado la ira de la olla de cocción lenta. A diferencia de la rabia, el resentimiento es interno y silencioso. Se cocina a fuego lento durante meses o años, acumulando amargura, odio y hostilidad. Aunque no parece destructivo a simple vista porque no genera gritos inmediatos, es una enfermedad emocional que destruye la salud física, la paz mental y la plenitud del individuo hasta que finalmente estalla de formas devastadoras. Para erradicar la ira destructiva, es imprescindible explorar las 7 causas fundamentales que la alimentan en el corazón humano. La primera raíz es la culpa y la vergüenza. El fuego de la culpa comenzó en el Edén, cuando Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente por su propia desobediencia. Cuando una persona experimenta culpa o vergüenza por sus fallas, a menudo reacciona atacando a los demás para no asumir la responsabilidad de sus actos. La segunda raíz es el orgullo. Es el deseo egocéntrico de salirse siempre con la suya. Fue la raíz del enojo de Caín cuando su ofrenda no fue aceptada. El orgullo genera celos, envidia y frustración violenta cuando no se obtiene la atención, el control o la adoración deseada. La tercera raíz es la inseguridad. Surge de la baja autoestima, el miedo a la pérdida, el rechazo o los sentimientos de insuficiencia. Quien se siente inseguro percibe ofensas donde no las hay y reacciona con hostilidad a la defensiva. La cuarta raíz son los sueños aplazados o negados. Aferrarse a las expectativas no cumplidas o a las metas frustradas genera un pozo de amargura que envenena cada nueva oportunidad y relación. La quinta raíz son las mentiras y los encubrimientos. Creer en rumores, mentiras o medias verdades conduce a decisiones basadas en percepciones falsas que terminan en conflicto y ruina. La sexta raíz es la disfunción cerebral o enfermedad mental. Ciertas lesiones físicas, traumas emocionales o desequilibrios químicos alteran la capacidad del cerebro para regular las emociones, provocando reacciones de enojo involuntarias. La séptima raíz es la adicción a sustancias químicas. El consumo de alcohol y drogas destruye el buen juicio, nubla los pensamientos e intensifica las emociones negativas, convirtiendo a la persona en un blanco fácil para la violencia y la discordia. La ira nunca ocurre en el vacío. Sus efectos son destructivos en 4 áreas fundamentales. En la salud física, el cuerpo humano no fue diseñado para albergar estrés e ira de manera continua. La producción prolongada de adrenalina y el aumento constante de la presión arterial provocan úlceras, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insomnio y agotamiento general. En la actitud y la mente, la ira nubla el juicio, destruye la capacidad de concentración, genera cinismo, aislamiento y depresión, y roba la creatividad. En las relaciones interpersonales, destruye la confianza, erosiona la intimidad en el matrimonio, aleja a los hijos y destruye las amistades más profundas. En la relación con Dios, la ira destructiva contrista al Espíritu Santo, bloquea las oraciones, impide el crecimiento espiritual y priva al creyente de recibir las bendiciones y la paz que el Padre ha diseñado para su vida. La liberación de la ira exige intencionalidad, paciencia y sumisión a la gracia divina. El proceso para desactivar la ira consta de 10 pasos esenciales. Paso 1. Admitir la ira ante Dios. Reconocer abiertamente ante el Señor que se sufre de un problema de enojo y pedir su intervención. Paso 2. Identificar la fuente. Determinar el origen real del dolor o la memoria del pasado que desencadena la emoción. Paso 3. Renunciar al derecho a la ira. Tomar la decisión voluntaria de no buscar la autodefensa ni la venganza. Paso 4. Tomarse un tiempo libre. Hacer una pausa deliberada antes de responder o hablar en el fragor del momento. Paso 5. Llegar a la raíz del conflicto. Analizar las causas reales subyacentes sin quedarse en la superficie. Paso 6.
expresar la ira a Dios. Abrir el corazón en oración a solas con la Biblia, entregando cada emoción al Padre. Paso 7. Redirigir la energía. Canalizar la tensión acumulada en actividades físicas sanas y productivas. Paso 8. Reiniciar el dial emocional. Despojarse conscientemente de la amargura y revestirse de las virtudes del Espíritu Santo. Paso 9. Predeterminar la respuesta futura. Decidir de antemano responder con serenidad y amabilidad ante las provocaciones venideras. Paso 10. Establecer metas emocionales en las relaciones. Fomentar una comunicación abierta y constructiva con los seres queridos. El único remedio definitivo para sanar las heridas provocadas por la ira es el perdón. Perdonar no significa negar la realidad del mal ni justificar la falta cometida. Tampoco implica olvidar mágicamente el pasado. Perdonar es una decisión voluntaria de la mente y del corazón mediante la cual se cancela la deuda emocional del ofensor, renunciando a la venganza y entregando el juicio final en manos de Dios. Jesucristo ordenó el perdón como un requisito indispensable para la vida cristiana. Cuando una persona se niega a perdonar, se convierte en prisionera de su propia amargura. Por el contrario, al extender la misericordia que nosotros mismos hemos recibido del Padre, se rompen las cadenas del resentimiento, se sana el alma y la vida del creyente se transforma en un oasis de paz capaz de prevalecer en medio de un mundo enojado.